Hola amigos de Mega, Estrategias y Juegos. Hoy vamos a hacer un análisis geopolítico un poco distinto de lo que vengo haciendo en los últimos videos. Generalmente uso este mapa en el cual busco que se visualicen los dos modelos de globalización que hay actualmente, o los dos principales modelos, siendo bueno el modelo en rojo el modelo chino, donde hay un estado fuerte, donde la economía está integrada al sistema financiero y de comercio internacional, pero esos valores liberales, en ese sentido, económicos, no tienen su contraparte política ni cultural. Entonces, bueno, obviamente China es el centro de ese modelo por ser el país más fuerte que lo adoptó. Rusia sigue un modelo similar, no tan extremo como el de China, en el sentido del control social, pero está en esa línea. Obviamente está Arabia Saudita, que es aliado muy cercano de Estados Unidos, pero tiene un modelo similar al de China, donde tiene una línea cultural extremadamente conservadora para lo que es el mundo hoy en día, pero están muy integrados económicamente al mundo a través bueno, del comercio de petróleo, distintas cuestiones financieras y todo prácticamente. Bueno, y el modelo en azul sería el modelo europeo, que es más liberal en lo político y en lo cultural. Obviamente que esto es más complicado. El modelo europeo tampoco es totalmente liberal, tiene sus límites y tiene también sus mecanismos de control social, pero en comparación al modelo chino lo usa de otra forma, es una especie de control más blando y una especie de control indirecto y no tan directo, aunque ahora, como dije en mi anterior video, puede ser que eso esté cambiando. Y después están los países que no entran ni en uno ni otro de los modelos, o que están en el medio, que están en transición de uno al otro. Pero hoy en día, pero en este video no voy a analizar el enfrentamiento, no es más bien el enfrentamiento, sino la expansión de uno u otro modelo en el mundo, sino vamos a analizar la política de las grandes potencias en este nuevo mundo globalizado e integrado económicamente, integrado financieramente, integrado en muchos aspectos, pero que por otro lado se está balcanizando. Es muy paradójico, pero esto es así. Así que vamos a intentar entender la otra cara de la globalización poniendo foco en las grandes potencias. Tenemos las seis principales potencias, que son Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Estas son las grandes potencias, las que tienen realmente un gran peso económico, político, militar y cultural, y que pueden proyectar su poder a lo largo y ancho del mundo en distintos grados, obviamente. Cada una de estas potencias tienen proyectos distintos. Algunos de estos proyectos son bastante compatibles, otros no lo son, otros, la verdad que decirlo, son bastante incompatibles. Y bueno, vamos a empezar obviamente por el país más importante del mundo, que es Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos está en una crisis política, en una crisis de identidad, la podemos llamar, y el proyecto que tiene el Estado norteamericano y las élites norteamericanas está en crisis. ¿Y por qué es esto? Porque el proyecto que se viene imponiendo en Estados Unidos era muy claro. Después de la caída de la Unión Soviética, el proyecto era el de un mundo unipolar, con Estados Unidos en la cima, como gendarme indiscutido y polo económico indiscutido y bueno, militar también del mundo. Ese proyecto que supone el despliegue militar de Estados Unidos en todas las regiones del mundo, con bases militares, con intervenciones policiales casi en distintas partes donde los intereses norteamericanos estén en problemas o donde por distintas cuestiones políticas hayan que intervenir. A veces estas intervenciones tienen tienen cierto sentido, no solo desde el punto de vista de los intereses, sino en cuestiones humanitarias, pero generalmente esta justificación humanitaria termina siendo muy menor con respecto a los intereses puros y duros de la economía y lo militar. Entonces, ese proyecto unipolar está en una crisis muy grande. ¿Y cuál es el principal indicio de esto? Bueno, la llegada de Donald Trump al poder, que se dio de manera muy sorpresiva, hay que decirlo.
Si bien tiene gente que lo apoya en las altas esferas de poder norteamericana, Donald Trump es en cierto sentido un outsider. Los, los distintos grupos de pensamiento, los think tanks norteamericanos, el Estado profundo, las agencias de inteligencia, las grandes empresas, tenían un proyecto que apuntaba muchísimo hacia el globalismo, hacia la integración mundial, y ese parecía ser el proyecto principal de Estados Unidos, la integración mundial. Es decir, ponerle aún más énfasis a los tratados de libre comercio, intentar penetrar las distintas economías mundiales, que no haya ninguna economía protegida. Eh, Tiene que ver con la penetración cultural de los productos obviamente norteamericanos. Tiene que ver, bueno, como dije previamente, la penetración militar en cuestiones de bases, en cuestiones del pase libre de las tropas norteamericanas por todo el mundo. Este era el proyecto principal de la dirigencia norteamericana. Donald Trump llega justamente porque este proyecto empieza a flaquear, empieza a mostrar su debilidad. Primero que todo en los fiascos militares que fue Irak y Afganistán, y después en el fiasco económico que fue la apertura a China. Si bien tuvo grandes beneficios para Norteamérica y especialmente para la dirigencia económica, grandes sectores de la población norteamericana se vieron postergados por esta apertura. Grandes sectores que eran parte del país, que eran lugares donde la clase trabajadora tiene un buen nivel de vida, donde estaban bien integrados a la sociedad, empezaron a decaer porque esas fábricas se mudaron a China. Ese es uno de los factores que explican la elección de Donald Trump o la victoria de Donald Trump en 2016. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que Donald Trump, en cierto sentido, representa a la otra facción de poder en Estados Unidos, que tiene una gran historia, una historia muy larga, que es más aislacionista, que busca regular la llegada de la inmigración a Estados Unidos, que busca regular el intercambio económico con el resto del mundo, que busca disminuir la intervención militar estadounidense en el resto del mundo. Esta posición norteamericana tiene muchísimo tiempo que tiene cierto poder en la dirigencia norteamericana. Generalmente no es la facción dominante, pero de vez en cuando algún presidente con alguna de estas ideas llega al poder. En este caso Donald Trump llegó al poder y tiene ideas que van por esta línea, más o menos. Esto explica también su enfrentamiento comercial con China, explica su retirada del Medio Oriente, no tanto del Medio Oriente en general, pero sí de Siria, donde la administración anterior había tenido mucha injerencia, había puesto muchos recursos. Donald Trump fue retirándose poco a poco, dándose cuenta de que la victoria del presidente Assad era casi inevitable, o que intentar evitar esa victoria hubiera sido costoso tanto en términos de vidas humanas como en cuestiones económicas. Entonces regresa a esa doctrina norteamericana que no es aislacionista hoy en día, pero es más por esa línea. Entonces tenemos que Donald Trump es como una especie de algo inesperado. Habrá que ver cuál es la facción que gana en la próxima presidencia y en los próximos años. Yo creo, lo más probable es que la facción globalista vuelva a tomar el poder en Estados Unidos. Si no es en estos 4 años que vienen, serán los otros en la próxima presidencia. Pero es bastante probable, ya que Donald Trump no logró llevar los cambios necesarios para que su posición ideológica y política se pueda mantener. La verdad que no lo hizo, así que probablemente, si bien tal vez no pierda ahora la presidencia, el otro periodo no creo que se siga esta línea política, sino se vuelva al globalismo. Bueno, esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Después pasemos a la otra potencia, gran potencia mundial, que es China. Bueno, muchas veces se habla de China como la gran potencia que está por venir, que le va a sacar el lugar a Estados Unidos. Bueno, se habla mucho de esto. Si bien esto es cierto en las cuestiones económicas, el tema militar no está tan claro. China viene aumentando su presupuesto militar, viene desarrollando tecnologías, viene siendo bastante agresivo en su política en lo que sería el sur, hacia el sur, el mar de China, que intenta reclamar nuevamente como suyo. Obviamente tiene el problema con lo que sería Taiwán, y quiere, bueno, se intenta proyectar hacia distintas zonas que bordean la costa china. Pero no más que eso, esto hay que entenderlo. No es mucho más lejano que esa zona.
El proyecto chino de desarrollo para este siglo, por lo menos por las próximas décadas, parece no apuntar hacia una expansión militar o expandir la presencia militar china a ninguna zona excepto esta que acabo de nombrar. Tiene una asociación muy fuerte económica con Estados Unidos, está intentando salir lentamente de esa dependencia de los dólares norteamericanos, creando una clase media china para no depender tanto de las exportaciones, eso es por un lado, y por el otro lado, está intentando desarrollar nuevas aperturas de otros mercados para sus productos, es decir, con la famosa nueva ruta de la seda, que bueno, se expande hacia Europa, hacia Central, hacia Rusia, bueno, distintas zonas, y busca justamente generar otros ingresos que no dependan de Estados Unidos. Entonces, como vemos, está muy centrado en la parte económica, no en la parte militar, no en la parte cultural, de expansión cultural, como Estados Unidos generalmente estaba, y le ponía mucho énfasis a eso. China no, China parece ser totalmente ajeno a esas cuestiones y más bien busca crear unas bases económicas, o más bien solidificar ese desarrollo económico y poder llegar a ser autosustentable o por lo menos no depender tanto de Estados Unidos. Ese va a ser hacia donde está apuntando China en las próximas décadas. Bueno, ya que estamos acá cerca, vamos a ir a la tercera gran potencia, que si bien no tiene un poder económico muy grande, estoy hablando de Rusia, ¿no? No tiene un poder económico muy grande, está en ese sentido bastante atrás, mucho más abajo en la lista que todos los que voy a hablar ahora, pero sin embargo tiene un gran peso geopolítico y militar. Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, entró en una decadencia muy grande, los estándares de vida rusa empezaron a decaer fuertemente, la economía rusa empezó realmente un proceso prácticamente apocalíptico, las cuestiones militares estaban realmente también muy mal, políticamente era un desastre, socialmente realmente muy mal. Esto se empieza a revertir con la llegada al poder de Putin, que empieza a poner un poco de orden económico, empieza a poner cierto orden político en Rusia. Rusia estaba cayendo en el caos, hay que decirlo. Y por sobre todas las cosas empieza a darle como un sentimiento de resurgir al pueblo ruso. ¿Y esto cómo se desarrolla? En la parte económica no está teniendo gran éxito. Tuvo gran éxito en revertir o por lo menos detener la decadencia económica y revirtió un poco. Los estándares de vida rusa empezaron a mejorar con la presidencia de Putin. Pero esto también parece haber llegado a un límite. Putin no es un nacionalista económico. Putin busca y necesita la integración económica con especialmente Europa, con China. Y bueno, con Estados Unidos por ahora no hay grandes acuerdos. Pero con Europa occidental, a la cual le vende gas, necesita ese dinero, necesita de esos recursos, necesita también del poder industrial chino. Aunque eso también es relativo, pero también. Entonces vemos que económicamente es, bueno, el por de la economía es el lado más débil que tiene Rusia. Pero el lado más fuerte y por el cual resurgió Rusia y está todavía entre las grandes potencias es el aspecto militar. Los rusos están desarrollando tecnología militar de punta, a diferencia de la doctrina soviética o rusa histórica, que era tener gran cantidad de hombres y, bueno, mandar la mayor cantidad de hombres posible. Estoy siendo hiper simplista, obviamente esto es más complicado que eso. Hoy en día los rusos se están especializando en armamento de última tecnología, usar muy pocas tropas, la menor cantidad de tropas posibles, hacen operaciones militares de alta precisión y tenemos, bueno, varios ejemplos de los éxitos militares rusos. Uno fue la intervención en Georgia, fue muy exitosa, aunque no estaba todavía no tenía las mejores armas ni las mejores tácticas, pero empezaron realmente ahí a mostrar otro tipo de guerra que Rusia podía hacer. Está la intervención en Crimea, donde fue un éxito, fue una operación rápido, relámpago, bajas mínimas, creo que no hubo ninguna baja, un éxito también total, y la frutilla del postre que fue la intervención en Siria, donde prácticamente no hubo bajas rusas, hubo algunas bajas rusas, pero muy poquitas bajas rusas, donde la intervención fue más una cuestión de apoyo logístico y de la cuestión aeroespacial, y la cuestión de armamento y entrenamiento, y no tanto de las tropas rusas. Entonces Putin no sufrió ningún desgaste en cuestión de popularidad por la pérdida de soldados rusos. Y esto también tiene que ver con la enseñanza que obtuvieron los rusos después de la fallida intervención en Afganistán cuando existía la Unión Soviética. Entonces tenemos que los rusos hoy son la principal potencia militar por encima de Estados Unidos, ya que tienen mejores armas, mejores tácticas, y esto es lo que le permiten
a los rusos, a Rusia, ser hasta el día de hoy una de las principales potencias. ¿Cuál va a ser el proyecto ruso para las próximas décadas? Parece ser intentar mantener esta supremacía militar, intentar mantenerse al tope del desarrollo de armas, de tecnología y de tácticas militares para poder presionar a otros países y obtener influencia donde la necesite en cuestiones estratégicas. Y algo que, una debilidad que por ahora parece ser que no tiene una solución, por lo menos Putin no logra mantener o no logra una política que parezca revertir esto, es la economía. La economía rusa es muy débil, el estándar de vida no logró realmente mejorar muchísimo, mejoró, pero le falta todavía mucho al desarrollo económico ruso. Esa es la principal debilidad, así que lo que vamos a ver es un énfasis en lo militar y en lo político. Bueno, después ya pasamos a las otras potencias menores, pero son grandes potencias mundiales, que son las potencias europeas. Acá tenemos los tres grandes países, los grandes, países colonialistas, Gran Bretaña y Francia, y el otro país que es Alemania. ¿Cuál es la política de Gran Bretaña? Gran Bretaña, al igual que Estados Unidos, sufre una crisis de identidad muy fuerte. Hay distintas facciones que están en pelea por el poder en Gran Bretaña. La facción más poderosa es la facción globalista, la que buscaba la integración con Europa y el resto del mundo. Y la facción que sorpresivamente logró cierto poder fue la facción más aislacionista en el sentido anglosajón, que se aislarían de Europa o buscarían separarse y llevar su propio camino. No es aislacionista porque los británicos no son aislacionistas tradicionalmente, pero sí sería más bien buscar revivir el viejo rol de Gran Bretaña. Estas dos facciones es muy similar a lo que pasa en Estados Unidos, donde la facción globalista es más fuerte, pero la facción más que podríamos llamar nacionalista o imperialista tradicional británica logra cierto poder y tiene cierto poder en algunas esferas sociales de Gran Bretaña. Esto probablemente se profundice en las próximas décadas y Gran Bretaña probablemente busque recuperar cierto papel imperial y cierto prestigio internacional a lo largo y ancho del mundo, tal vez revitalizando las distintas guarniciones militares en distintas partes como Gibraltar, las Malvinas, y otras zonas del mundo. Y también esto probablemente lo lleve a cierto enfrentamiento con Rusia, al que ven como la principal amenaza en Europa. Su política tradicional en Europa fue evitar que haya una gran potencia que unifique Europa. En este caso, ellos están viendo que esa principal potencia hoy en día es Rusia, pero eso también puede cambiar. Por ahora parece ser que no. Después pasamos a Francia. Francia tiene un proyecto europeo, un proyecto de integración europea. La facción globalista en Francia también es muy fuerte. Desde que Sarkozy llega a la presidencia, parecía que esa facción iba a ser la que dominara la vida política francesa. Y eso iba a llevar a la llegada masiva de inmigrantes y la búsqueda de una integración mayor de las ex colonias francesas a Francia. Y también su alineamiento con la política norteamericana en cuestiones militares. Eso también era otra de las características del sarkozismo. Macron seguía esa política, pero sorprendentemente Macron parece haber revertido ciertas posiciones con respecto a eso. Y hoy en día está teniendo una política más híbrida, que recupera ciertas tradiciones nacionalistas francesas que buscaban más bien la integración de Europa y la creación de un Estado europeo y un ejército europeo inclusive, y que va esto hasta Napoleón, ¿no? Tiene esa tradición de buscar ser un poder organizador de Europa. Entonces Macron está teniendo señales como por ejemplo las declaraciones que hay que regular la migración, sus declaraciones con respecto a que hay que crear un ejército europeo por fuera de la OTAN, porque la OTAN está muy supeditada a los intereses norteamericanos. Entonces estas políticas, más bien declaraciones, todavía las políticas no está muy claro, parecen dar a entender que los franceses, que una parte importante de la élite francesa está buscando una nueva posición, una nueva postura en el esquema global. Entonces probablemente veamos en las próximas décadas una política a veces contradictoria de Francia, que a veces apoya el globalismo y el atlantismo anglosajón, y otras veces tenga una política más europeísta y nacionalista. Y por último, Alemania que en cierto sentido es como una China, en el sentido de que su principal peso es el económico, militarmente todavía no es muy fuerte y políticamente tampoco, pero lo que estamos viendo es que Alemania está reconfigurando su
su posición política en Europa, es el motor económico europeo, tiene una alianza muy fuerte con los franceses, son los dos grandes poderes europeos, y de su cooperación depende la existencia de la Unión Europea, y bueno, hay muchas cosas, otras cosas más. Los alemanes, según como viene los últimos datos, parece que se están reconfigurando, van a intentar recuperar cierta independencia militar, acá no es que va a volver nada raro, cierta independencia militar. Es probable que haya cierto alineamiento con Francia en la creación de ciertas fuerzas militares por fuera de la OTAN. Aunque hay cierto problema con respecto a algunas políticas y visión alemana, que los alemanes tienen una visión más bien federal de lo que tiene que ser una Europa unida. Los franceses tienen una visión más supranacional, la de crear una organización supranacional, como dije previamente, que tenga poder por encima de los estados miembros. Los alemanes parecen tener una postura un poquito más respetuoso de la soberanía nacional y que haya más bien organismos de coordinación y no tanto ejecutivos. Esto puede llegar a llevar a tensiones entre Francia y Alemania. Aunque habrá que ver también, y es importante, ver cómo se reconfigura la política interna alemana, ya que el surgimiento de partidos de derecha nacionalista como alternativa para Alemania puede significar que, bueno, esto estamos hablando de si hay cierto cataclismo político de llegar al poder algún partido similar a esto, veríamos una reconfiguración de la política exterior alemana hacia Europa y hacia el resto del mundo. No creo que vaya a pasar pronto, pero viene creciendo extremadamente rápido esta derecha nacionalista, de la misma manera que viene creciendo bastante la izquierda más radical, en el sentido de Die Linke, la izquierda, que es un partido bastante radical de izquierda, no es tan radical, no estamos hablando de algo revolucionario, pero que tiene una visión también distinta a la que hoy está dominando Alemania, que es una visión muy moderada, una especie de nacionalismo constitucional, un respeto extremo hacia la constitución, las instituciones, el consenso, la integración económica. Bueno, las facciones que están peleando por el poder en Alemania, muchas de esas facciones no tienen esa idea. Tienen la idea de hacer grandes cambios a Alemania que tengan que ver con ir disminuyendo esa integración a Europa, esa integración al mundo. Que bueno, si llegara al poder algo así en Alemania sería realmente algo interesante de ver. Y habría que ver también cómo reacciona Francia y Gran Bretaña y los rusos a eso. Este nuevo nacionalismo, igual lo tengo que decir, está bastante alineado con Rusia. Alternativa para Alemania tiene muy buenas relaciones con Rusia. Muy buenas relaciones con Rusia. Y se puede marcar dentro de este nuevo nacionalismo europeo de derecha, populista, que tiene características propias, que tienen que ver con el euroescepticismo, que tienen que ver con cierta postura antiglobalización, pero que yo no creo que sean realmente o que apunten a desandar la globalización, sino más bien apuntan a regular qué aspectos son más importantes de la globalización que otros. Así que bueno, eso es lo que está pasando en Alemania, muy por encima, ¿no? Así que como vemos, si bien hay una victoria de la globalización capitalista, esta globalización es pensada de distintas formas desde las grandes potencias. No todos quieren lo mismo. No todos quieren lo mismo. Hay proyectos que son compatibles como lo que sería el proyecto norteamericano y el proyecto chino. Son bastante compatibles, hay que decirlo. Muchos dicen que son rivales, pero los grandes objetivos son compatibles. China quiere desarrollarse económicamente y la élite norteamericana está de acuerdo con eso, si puede sacar una ganancia. China no busca proyectarse militarmente en el resto del mundo, Estados Unidos sí. Obviamente hay un conflicto en la cuestión del mar de China y la cuestión de Taiwán. Hay un conflicto ahí, pero es una sección muy pequeña del mundo. En el resto del mundo no hay realmente conflicto entre China y Estados Unidos todavía. Hay un conflicto económico en algunas partes, incipiente, pero que todavía no es realmente significativo. Habrá que ver si China cambia su política en las próximas décadas, si se vuelve más nacionalista económico. Ahí, bueno, seguramente la situación cambiaría. El proyecto ruso tampoco es incompatible con la globalización actual, hay que decirlo. Muchas veces se usa a los rusos como el cuco, pero no hay un proyecto desde Rusia que sea muy distinto a lo que hay hoy en día. El proyecto ruso apunta más bien y tiene que ver mucho con el sentimiento de venganza que tienen hacia Estados Unidos. Más allá de consideraciones
político-económicas hay una cuestión nacionalista muy fuerte. Muchos rusos se quedaron con mucha bronca, hay que decirlo, contra Estados Unidos y las élites norteamericanas por la caída de la Unión Soviética. Muchos rusos que inclusive son anticomunistas y nacionalistas se sintieron muy humillados en la década del 90 y tienen cierto sentimiento de venganza hacia Estados Unidos, especialmente hacia Estados Unidos y hacia Europa Occidental un poco. Eso tiene expresiones ideológicas como el duginismo y otras más, pero parece ser que es una facción importante. Muchos pensadores rusos están apuntando a esperar y ver qué pasa en Estados Unidos. Y están apostando a que Estados Unidos va a colapsar internamente de una manera similar a como colapsó la Unión Soviética. No sé si esto va a pasar o no, pero es un pensamiento que para entender a los rusos hay que entender eso. Tienen una idea que va más allá de los intereses de hoy en día económicos. No, tienen otros intereses que tienen que ver con cierto orgullo nacional, con cierto revanchismo. Hay que entender eso. Bueno, y después Europa Occidental, que como vemos pareciera ser que todas las potencias están oliendo que hay ciertos problemas en el horizonte. Todas apuestan por el globalismo. China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Reino Unido le dicen algunos. Reino Unido. Todos están a favor del globalismo. Todos. El tema es que ¿qué es el globalismo para cada uno de ellos? Obviamente el globalismo norteamericano, lo que quieren los norteamericanos, los privilegiaría a ellos por encima de los demás. El globalismo como lo ven los franceses es distinto a como lo ven norteamericanos o los chinos. Y los rusos, yo creo que aceptan el globalismo como lo dominante, pero tienen otra visión. Tienen otra visión de lo que quieren y de lo que quieren sacar de este sistema global. Y los alemanes, creo que están en un momento de transición hacia algo, no sé a qué. Yo creo que el proyecto político alemán de la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, está llegando a su fin, ya no es sostenible, pero no porque económicamente no funcione. Económicamente funciona, y tal vez ese sea el problema. Funciona muy bien económicamente, eso también atrae muchísimos inmigrantes, atrae cierto multiculturalismo, que Alemania no es afín al multiculturalismo, lo tuvo durante siglos, muchas culturas convivieron en el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, no es nada nuevo, pero hay que entender que a veces pasa que cuando hay cierta ganancia política de lo multicultural, esto a veces genera reacciones que buscan cierta unificación cultural. Es un juego que se da constantemente. A veces los países se abren al mundo, después se cierran, se abren, se cierran. No, es algo constante. Estados Unidos, que es el gran bastión de la apertura mundial económica, etcétera, tuvo grandes momentos que se cerró al mundo, que puso restricciones muy grandes a la inmigración, que puso restricciones económicas muy grandes. Bueno, después se abrió mucho al mundo y bueno, son cuestiones que parecen ser contradictorias, la apertura y cerrarse al mundo, pero en general son cuestiones que se van en secuencia. Una precede a la otra y van cambiando según cómo vaya cambiando el aspecto ideológico de la gente que vive ahí. Bueno, no solo el aspecto ideológico, sino también el nivel de vida y bueno, muchas cosas. Así que bueno, espero que se haya entendido más bien lo que quise decir. Lo que quise decir en resumen nivel 5 es: globalismo ganó, capitalismo global ganó, hay un solo modelo general, pero dentro de ese gran modelo general, si nos enfocamos en las potencias y su proyecto de globalismo, hay facciones que tienen proyectos que a veces son compatibles, otras veces no son tan compatibles, y que hay que entenderlos para entender qué es lo que está pasando en la globalización hoy en día y en el mundo. Como último, quiero decir que hay una parte mala y peligrosa de todo este proceso, que tiene que ver con que la última vez que el mundo estuvo integrado al nivel que está hoy, probablemente un poquito menos, pero no mucho menos, la última vez que estuvo integrado el mundo fue a fin del siglo XIX y principio del siglo XX, donde los imperios europeos dominaban prácticamente toda África, Asia,
Estados Unidos tenía una gran hegemonía en América, el Imperio Ruso dominaba, bueno, grandes partes de Asia Central, tenía influencia en, bueno, en un montón de lados. Ese fue un momento donde había cierto consenso de que el mundo se estaba desarrollando, de que el sistema capitalista había ganado, es decir, no había otro sistema realmente, no existía ningún país comunista ni nada. Era un mundo netamente capitalista y semi-globalizado. Obviamente no era el nivel de globalización que hay hoy en día, pero era una integración económica muy grande, realmente hay que decirlo. Bueno, ese mundo donde había ese consenso ideológico, muy similar al consenso ideológico que hay hoy en día, y muy similar la integración que había en esa época con la integración que hay hoy en día, ese mundo desembocó en la Primera Guerra Mundial. Hay que entender eso también. No porque todos piensen en algo que es similar, no significa que no exista el peligro de que este sistema se resquebraje y estalle. Eso es lo que quiero decir. Me parece que hay que entender que eso es un peligro real. Muchos países se están armando. Bueno, Estados Unidos mantiene un presupuesto militar que no tiene mucho sentido. Rusia mantiene un énfasis en lo militar que tiene que ver con su historia, pero que apunta a que probablemente haya un conflicto en algún momento. Están pensando en un conflicto. China se está armando, Europa se está armando, Gran Bretaña se está armando. ¿Por qué? Si hay un solo modelo, si todos piensan lo mismo. Bueno, a veces eso es el preludio a un gran quiebre. Eso hay que entenderlo, es una posibilidad. No es algo seguro, y no es algo seguro que tampoco sea necesariamente algo militar. Pero porque haya un consenso casi total no significa que las cosas no puedan cambiar. Eso quiero dejar como último mensaje de este video. Así que bueno, espero que les haya gustado este análisis geopolítico de las grandes potencias y lo que puede llegar a pasar en las próximas décadas con respecto a sus políticas que tienen cada uno. Pongan me gusta si les gustó, compartan si creen que vale la pena compartir, suscríbanse si son nuevos al canal. Hago análisis geopolítico bastante seguido hago análisis geopolítico. Y bueno, nos estamos viendo pronto en el próximo video. Espero que seguramente va a ser también de análisis geopolítico. No sé si voy a ir por este lado, probablemente por otro lado, pero bueno. Gracias a todos y nos vemos. Saludos.